Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy vamos a hablar de algo que te puede afectar a ti, a tu familia o a tu iglesia. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud acaba de publicar uno de los informes más alarmantes de los últimos años? Se llama De la soledad a la conexión social, y lo que dice es devastador. 1 de cada 6 personas en el mundo sufre de aislamiento social o soledad. No estamos hablando de una estadística fría, estamos hablando de tu vecino, de tu compañero de trabajo, de tu hijo adolescente. Quizás estamos hablando de ti. Y escucha esto también. El aislamiento social está vinculado a más de 871.000 muertos al año en el mundo. Eso equivale a 100 personas muriendo cada hora. No de una bala o una enfermedad, sino de la soledad. La OMS ha declarado que aislarse es tan dañino para la salud como fumar un paquete de cigarros al día. Si miramos lo que es el aislamiento, vemos que no respeta credenciales, no distingue entre creyentes y no creyentes, entra por las puertas de las crisis económicas, de los divorcios, de las oraciones que parecen sin respuesta, del cansancio espiritual y de las heridas que nadie vio. Y cuando entra, nos roba silenciosamente todo lo que Dios quería darnos. Hermanos, hoy vamos a hablar de un hombre que vivió exactamente eso. Un discípulo que amaba a Jesús, un hombre valiente que había dejado todo para seguirlo, pero que, en el momento más oscuro de su historia, tomó una decisión que casi le cuesta perderse el milagro más grande que había visto en su vida. Su nombre es Tomás, y su historia puede ser la tuya. Queridos oyentes, antes de hablar de su duda, tenemos que hablar de su valentía. Porque Tomás no empezó siendo el incrédulo que la historia recuerda. Empezó siendo un hombre con el corazón encendido. Cuando Jesús quiso volver a Judea para resucitar a Lázaro, todos sus discípulos lo sabían. Ese viaje era peligroso. Ahí habían intentado apedrear al Señor. El ambiente era hostil, la amenaza era real. Fue entonces cuando Tomás se levantó y dijo algo que debería estar grabado en bronce. Lo dice en Juan 11:16. Vamos también nosotros para que muramos con él. Ese no era el lenguaje de un cobarde, era el grito de un hombre dispuesto a morir junto a su maestro. Tomás era leal, comprometido y apasionado. Antes de dudar, fue un creyente de los que ponen el cuerpo. Hermanos, los creyentes que hoy atraviesan una crisis no siempre fueron débiles. Muchas veces son personas que antes servían, oraban, evangelizaban y caminaban fielmente con Dios. Debemos conocer la historia completa de alguien antes de juzgarla. Tomás también era un discípulo que quería entender más. En la última cena, cuando Jesús comenzó a hablar de irse al Padre, Tomás no guardó silencio. Levantó la mano y preguntó lo que quizás todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir. Lo dice en Juan 14:5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Sabes qué pasó después de esa pregunta? Jesús respondió con una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa revelación eterna nace gracias a la pregunta honesta de Tomás. Sus dudas no lo alejaban de Jesús, lo llevaban a hacer preguntas.
Y Jesús siempre respondía. Hermanos, las preguntas sinceras pueden acercarnos más a Cristo cuando las llevamos a Él. Hermanos, las preguntas sinceras pueden acercarnos más a Cristo cuando las llevamos a Él. El problema es dudar en silencio y en soledad, sin llevarlo a los pies del Señor. ¿Qué más podemos aprender de Tomás? Tomás sufrió una decepción que no supo procesar. Tomás había dejado todo: su trabajo, su familia, su seguridad. Había apostado su vida entera a que Jesús era el Mesías prometido. Y entonces llegó el viernes. Tomás vio a Jesús arrestado como un criminal. Lo vio golpeado, humillado, coronado de espinas. Y finalmente lo vio sepultado en silencio. Todo aquello por lo que había vivido 3 años parecía haber terminado. Su esperanza estaba enterrada junto con su maestro. Escuche bien, su problema era que ya no entendía lo que Dios estaba haciendo. ¿Te suena familiar? Porque muchas crisis espirituales comienzan cuando Dios actúa de una manera diferente a los que esperábamos. No porque Dios haya fallado, sino porque nuestra comprensión de su plan era incompleta. Y entonces Juan se escribe un detalle que parece menor, casi un dato de relleno, pero que en realidad lo explica todo. Lo dice en Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Hermanos, 5 palabras que cambian el rumbo de su historia. Tomás no estaba con ellos. Hermanos, no sabemos dónde estaba esa noche. Quizás encerrado en su cuarto, quizás caminando solo por las calles de Jerusalén, quizás convenciéndose de que era mejor no estar con los demás en ese dolor. Pero lo que sí sabemos es lo que produjo su ausencia. Queridos oyentes, ahora quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Por qué nosotros, los hijos de Dios, muchas veces nos aislamos? Vamos a ver algunos ejemplos. 1. Porque una decepción no tratada hiere profundamente. El aislamiento casi nunca es el problema inicial. Primero viene la herida, después el desánimo y finalmente el alejamiento. El creyente no se levanta un domingo y dice: hoy decido aislarme. Simplemente, un día el peso de la decepción se vuelve más cómodo de cargar en silencio. ¿Cuántas personas conoces que dejaron de congregarse después de una pérdida? ¿Después de una enfermedad que no se sanó? ¿Después de una oración que no fue respondida como esperaban? Quizás después de una decepción con un líder o un hermano. Dicen Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormenta del corazón. Hermanos, lo que no llevamos a Cristo, tarde o temprano nos aleja de su presencia. Dos. A veces nos alejamos porque el orgullo nos hace creer que podemos solos. Hay una mentira que el enemigo susurra muy bien. Ya estás bien. No necesitas a nadie. Y es tan fácil creerla, especialmente cuando has sido fuerte toda tu vida. Pero observa cómo Dios mismo diseñó el ministerio. Moisés necesitó a Aarón y Hur para sostener sus brazos. David tuvo sus hombres valientes. Jesús mismo se rodeó de 12 discípulos. No porque necesitara protección, sino porque quería modelar algo. Y es esto: la vida espiritual se vive en comunidad. Escuche bien, el orgullo nos independiza, la humildad
nos mantiene conectados. Decir, necesito ayuda, no es debilidad, es sabiduría espiritual. Y 3. Porque la vergüenza nos hace escondernos. Después del pecado en el huerto, Adán hizo algo muy humano. Se escondió. La vergüenza produce el mismo efecto hoy. Muchos creyentes dejan de congregarse no porque hayan perdido la fe, sino porque sienten que han fallado de una manera que ya no tiene remedio. Pero el Evangelio nunca dice escóndete, siempre dice ven. La gracia de Cristo no es un premio para los que llegaron limpios, es un río para los que llegan cargados. 4. Porque Satanás sabe que una oveja sola es más vulnerable. La Escritura no podría ser más clara en esto. Dice en 1 de Pedro 5:8: Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Una de las estrategias más efectivas del enemigo es separar el creyente del cuerpo de Cristo para debilitar su resistencia espiritual. El diablo no necesita destruirte de golpe, solo necesita alejarte de tu comunidad. El resto lo hace el tiempo. Hermanos, el aislamiento no siempre comienza con pecado, pero siempre aumenta nuestra vulnerabilidad. Estar solo no es el juicio de Dios, pero sí es el terreno favorito del enemigo. Queridos oyentes, ahora me gustaría contestar la pregunta: ¿qué produce el aislamiento? Vamos a ver algunas respuestas. 1. Distorsiona nuestra perspectiva de Dios. Mientras los discípulos experimentaban paz y gozo porque Jesús había resucitado, Tomás seguía viviendo en la tragedia del viernes. ¿Por qué? No porque Dios le hubiera fallado, sino porque su perspectiva estaba filtrada por el dolor y no por la comunidad. El aislamiento hace que nuestros problemas parecen más grandes y la fidelidad de Dios más pequeña. El corazón abatido tiene una tendencia peligrosa, interpreta toda la realidad únicamente a través del cristal del dolor y termina viendo la oscuridad como permanente cuando en realidad es temporal. 2. Alimenta la duda. Tomás declaró algo que debía haber dicho en comunidad frente a los hermanos, pero que terminó siendo la pared de su aislamiento. Juan 20:25. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. La duda de Tomás no nació porque le faltaran pruebas. Había caminado 3 años con Jesús. Había visto ciegos recibir vista, muertos levantarse, tormentas calmarse con una sola palabra. La duda nació en un corazón herido que estaba solo. Hermanos, escuche bien. Cuando dejamos de alimentar la fe, la incredulidad ocupa ese espacio. 3. Nos hace escuchar solamente nuestra propia voz. Mientras los demás discípulos escuchaban a Jesús resucitado, Tomás solo escuchaba sus propios pensamientos, y sus pensamientos eran de derrota. La Escritura lo advierte con claridad en Proverbios 18:1. El que se aparta busca su propio deseo. Queridos oyentes, sin hermanos que nos hablen con verdad, dejamos de recibir consejo, dejamos de ser corregidos, dejamos de ser animados. Y en ese silencio, nuestros propios miedos se convierten
en la única voz que escuchamos. 4. Nos roba el gozo que Dios quería darnos. ¿Sabes lo que ocurrió esa noche cuando Tomás no estaba? Los demás discípulos recibieron paz de parte del Señor resucitado, adoraron juntos. Jesús sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Experimentaron su presencia de una manera que transformó sus vidas para siempre. Y Tomás se perdió todo aquello. No porque Jesús quisiera, sino porque Él decidió no estar. Hay bendiciones que Dios ha designado para ser recibidas en comunidad. Hay encuentros con su presencia que solo ocurren cuando estamos juntos. Hermanos, no todas las bendiciones de Dios están disponibles en soledad. Algunas esperan que lleguemos con los hermanos. 5. Debilita nuestra fe. La Biblia no deja lugar a dudas sobre cómo crece la fe. Dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe necesita alimento constante, necesita la palabra predicada, la oración compartida, la adoración corporativa y el testimonio de los hermanos. Cuando nos aislamos, cortamos ese suministro. Y una fe sin alimento comienza a debilitarse lentamente, casi sin que nos damos cuenta. 6. Debilita nuestro servicio y nuestro propósito. Hermanos, un creyente aislado deja de usar los dones que Dios le dio para edificar el cuerpo. Ya no anima, ya no sirve, ya no discipula, ya no intercede por los demás. El enemigo no solo quiere detenerte a ti, quiere detener todo lo que Dios desea hacer a través de ti. Tu aislamiento no es solo tu pérdida, es también la pérdida de todo lo que Dios quería hacer a través de ti para otros. 7. Nos hace perder encuentros con Cristo. Esta es quizás la consecuencia más dolorosa de todas. La Biblia nos recuerda con seriedad en Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, congregarnos no es un ritual vacío. Es un medio que Dios usa para que sus hijos se animen, se fortalezcan y se sostengan mutuamente hasta el regreso de Cristo. Cuando Tomás no estuvo, se perdió un encuentro con Jesús resucitado. ¿Cuántos encuentros estamos perdiéndonos nosotros? Queridos oyentes, ahora vamos a contestar la pregunta: ¿cómo restaura Jesús al creyente aislado? 1. Jesús vuelve a buscarlo. 8 días después, 8 días de silencio, de dudas, de oscuridad interior para Tomás, vemos que Juan escribe algo que cambia todo. Lo podemos leer en Juan 20:26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Jesús no esperó a que Tomás lo buscara, no envió un mensaje de condena, no llegó diciendo: ¿dónde estabas? Llegó en medio de ellos y fue directo a sanar la herida. Escuche bien. El buen pastor nunca da por perdida a la oveja que se alejó. La busca, siempre la busca. 2. Jesús responde exactamente a su necesidad. Lo que sigue es uno de los momentos más tiernos de todo el Evangelio. Jesús se dirige específicamente a Tomás y le dice:
pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Jesús conocía exactamente las palabras que Tomás había dicho 8 días antes en su ausencia. Las conocía, y no lo humilló con ellas, las usó para restaurarlo. Hermanos, Cristo trata con las ovejas heridas, aviva la fe debilitada con la misma mano que sostuvo los clavos. 3. La restauración comenzó cuando Tomás volvió a la comunión. Hermanos, aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. El texto dice que 8 días después, Tomás volvió a estar con los discípulos. Tomó la decisión de regresar, de estar presente a pesar de sus dudas, a pesar de su dolor. Y fue en ese contexto de comunión donde encontró nuevamente al Señor. La iglesia no es perfecta. Tiene personas con heridas, con limitaciones, con sus propios procesos, pero sigue siendo el lugar donde Cristo edifica, corrige, fortalece, consuela y restaura. Así que, escuche bien, hermanos, el camino de regreso a la fe muchas veces pasa por el camino de regreso a la comunidad. Vuelve, aunque sea con dudas, aunque sea con preguntas, pero vuelve. El resultado de la restauración. Hermanos, ¿qué dijo Tomás después de encontrarse con el Cristo resucitado? ¿Una disculpa tímida? ¿Una explicación de sus dudas? No. Lo que salió de su boca fue la confesión más directa y sublime de toda la narrativa evangélica. Dice en Juan 20:28, Señor mío y Dios mío. Un hombre que había dudado de todo, que se había aislado en su dolor, que había declarado con audacia que no creería sin pruebas. Ese mismo hombre, al encontrarse con el Cristo vivo, proclamó la verdad más profunda de la fe cristiana, que Jesús es Señor y que Jesús es Dios. Escuche bien, la mayor confesión de fe del Evangelio de Juan salió del discípulo que vivió la crisis más profunda. Y Jesús, lejos de reprocharlo, aprovechó el momento para dejar un mensaje para todas las generaciones que vendrían después. Juan 20:29. ¿Por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, eso te incluye a ti que no has visto con tus ojos, pero que has sentido su presencia, a ti que has pasado por una noche oscura del alma, pero que en algún momento escuchaste su voz. Eres bienaventurado. Dios no desperdicia nuestras heridas. Cuando las rendimos a Él, cuando volvemos a la comunión de su pueblo, cuando dejamos que los hermanos caminen junto a nosotros, Cristo transforma esas heridas en lugares donde lo conocemos más profundamente que antes. Queridos oyentes, si el mensaje de hoy resonó en tu corazón, no te vayas sin estos 5 pasos. Son prácticos, son posibles y puede cambiar el rumbo de tu camino espiritual. Paso 1. Identifica la herida que te está alejando. Tómate un momento en oración y hazte esta pregunta honesta. ¿Qué fue lo que me alejó? ¿Una decepción? ¿Una pérdida? ¿Una oración sin respuesta? Quizás una herida de un hermano o un líder. No puedes sanar algo que no estás dispuesto a nombrar. Ponle nombre a la herida. Traedla delante de Dios en oración. Dile, Señor, esto me duele y lo he cargado solo demasiado tiempo. Ese es el primer paso. Paso 2. Rompe el silencio con alguien de confianza. El aislamiento se alimenta del secreto. Busca un hermano maduro, a un pastor, a un consejero espiritual de confianza,
y comparte lo que estás viviendo. No tienes que tenerlo todo resuelto para hablar, solo necesitas abrir la puerta. La Biblia dice en Santiago 5:16 que confesarnos unos a otros y orar juntos produce sanidad. No es una sugerencia, es un principio espiritual probado. Paso 3. Toma la decisión de volver aunque tengas dudas. Tomás volvió con sus discípulos a pesar de que todavía dudaba. Eso es lo que tienes que hacer tú. No esperes sentirte perfectamente listo. No esperes que todas tus preguntas tengan respuesta. Toma la decisión de volver a congregarte, de participar, de estar presente. La fe no espera sentirse bien para actuar. La fe actúa y en el camino de la acción recibe la confirmación. Paso 4. Alimenta tu fe a diario. Uno de los efectos más silenciosos del aislamiento es que deja de haber alimento espiritual. Retoma tus devocionales, vuelve a la palabra cada mañana, aunque sea por 10 minutos. Escucha predicaciones que edifiquen, pon música de adoración en tu casa, en tu coche, mientras cocinas. La fe viene por el oír. Si quieres recuperar tu fe, tienes que volver a alimentarla consistentemente, todos los días. Y paso 5. Una vez que empieces a sanar, mira a tu alrededor en la congregación. ¿Hay alguien que ha dejado de venir? ¿Alguien que se ve distante, herido, ausente? Sé el que va a buscarlo. Tomás fue buscado por Cristo. Tú puedes ser el instrumento de Cristo para buscar a otro Tomás. La iglesia que persevera no es la que nunca pierde ovejas, es la que las busca cuando se van. Queridos oyentes, terminamos orando juntos. Padre Celestial, gracias por el testimonio de Tomás. Gracias porque mostraste en él que no hay herida tan profunda ni duda tan grande que puede detener tu amor por nosotros. Hoy, Señor, hay corazones que se han ido alejando en silencio, personas que te aman, pero que cargan solas un peso que nunca debieron cargar solas, personas que dejaron de congregarse, no porque dejaron de creer, sino porque el dolor fue más fuerte que su capacidad de seguir. Te pedimos que vayas a buscarlos, así como fuiste a buscar a Tomás, que aparezcas en medio de ellos, que les digas paz a ti. Y para los que están aquí hoy con dudas, con heridas, con preguntas, que este sea el día en que digan, Señor mío y Dios mío, que vuelvan a la fe y que vuelvan a la comunión, que vuelvan a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta reflexión. Si estás buscando un lugar para congregarse, déjanos saber en los comentarios. Mi nombre es Elvin. Nos vemos en el siguiente programa de Voces de la Biblia.